que estuvieron allí. Y vamos a decirlo, esa práctica la hacen para mostrar una suerte de presencia o de poderío que no tienen. Y lo hicieron de manera permanente. Si hubiera sido un ataque que hubiera sido de un grupo extremista, no, esto fue una decisión política de un grupo que tenía un respaldo. Y vamos a decirlo, ¿dónde estaba la dirigencia de Hamas? No estaba en Palestina, estaba en Qatar o en estos grupos, en estos países que los protegían. Por eso la respuesta aérea en su momento también que tuvo Israel. Y vamos a decirlo, después de esa incursión, ellos decidieron aplicar lo que tanto hemos cuestionado que sucedió en la Segunda Guerra Mundial contra el pueblo judío. Utilizar el hambre como una arma de guerra. Y lo utilizaron metiendo a los secuestrados, más de 99 secuestrados, incluso algunos con relaciones con colombianos, en esos túneles que hay allá. Porque es que lo que la gente debe saber es que debajo del hospital más importante en Gaza estaba uno de los cuarteles más importantes de Hamas. Y allá estaban llevando a los secuestrados. Es que las historias son para contarlas. Es decir, poniéndolos a andar 4 y 5 horas, más de 20 kilómetros en esos túneles, sin ninguna iluminación, haciendo su propia tumba. Es más, queriendo engañar a los países que acompañaron el proceso de intercambio de liberados de Hamas por incluso cuerpos de judíos, entregando cuerpos que no eran ni siquiera de los judíos, tratando de engañar a la comunidad internacional. Esto tiene muchos elementos. ¿Y por qué estoy poniendo esto como contexto? Ayer un ex candidato presidencial, hoy apoyando a un candidato del gobierno, saca un video planteando pues que entonces en este momento, después del acuerdo de paz, porque es que esto aquí hay una ruta, para decirlo así, que se alcanzó hace no menos de 4 meses quizás, en el que se está adelantando un plan de recuperación de Gaza. Y ahí plantea este ex candidato presidencial, hoy apoyando a un candidato presidencial de la extrema izquierda en Colombia, indicando entonces que que en Gaza siguen desarrollándose este tipo de violaciones a los derechos humanos. Vamos a ponerlo en un lugar concreto. Es decir, por supuesto que es que cómo entender el dolor de las familias, el dolor de la comunidad judía, de la sociedad israelí frente a lo que hicieron. Es que no vulneraron solamente a las 1.200 personas, fueron a las familias, pero fue a la historia, pero fue a su espiritualidad. Y entonces, ¿qué respuesta esperan? Bueno, si la respuesta militar debía tener todo el acompañamiento, también Naciones Unidas debía responder de manera efectiva. Pero lo cierto es que también desde una de las agencias, al menos vamos a decir, que hacían presencia en Gaza, estaban trabajando para operar y ayudar a Hamas. Incluso miembros de Hamas se ponían el chaleco azul en el día y operaban en la noche. Es decir, aquí están los videos, no estamos diciendo nada diferente. Entonces, sí, es necesario reconstruir a Gaza y es necesario entender que las dimensiones de las respuestas son diferentes, pero es que aquí no estábamos enfrentando a un pequeño grupo terrorista, estamos enfrentando a toda una estructura que pretende eliminar al pueblo de Israel, y eso tiene el acompañamiento de Irán y tenía el acompañamiento de otra suerte de grupos que no consideran que Israel deba tener un Estado propio, y en Colombia eso se vio reflejado. Aquí piensan que colocarse una jata es un símbolo de solidaridad. Aquí, si te conectas en este momento, hay un periodista en la televisión pública de Colombia utilizando prendas árabes, pero asociando su lógica de izquierda con una lógica que no entiende del conflicto israelí, pero promoviendo e indicando que entonces aquí lo que hay es un genocidio, y básicamente replicando lo que los grupos extremistas, insisto, de manera irresponsable, tratan de asociar entre la izquierda lógica de la lógica latinoamericana con lo que sucede de manera legítima, porque vamos a decirlo también, adentro del Estado de Israel hay una contradicción política muy fuerte. El Netanyahu, y por ilustración de lo que hemos hablado, lleva 20 años. Evidentemente debe haber un recambio, evidentemente también debe haber un repensar en esa sociedad israelí de lo que quiere ser como Estado, pero para eso son las elecciones. Pero esto no puede significar que entonces
hagamos marchas en Colombia, en diversas ciudades, hablando de Palestina libre, pero con Palestina libre se entremezclan los grupos guerrilleros, los grupos saboteadores, los grupos que atentan contra, y terminamos aquí teniendo movilizaciones que terminan dañando el comercio, dañando casas, atentando contra las personas. No estoy diciendo, insisto, cuando yo pongo estos temas, Elías, es porque tenemos la forma de probarlo. Videos donde gente con bandera pro-palestina en el barrio, en el poblado de Medellín, rompiendo y agrediendo a personas que estaban en un restaurante. Eso no tiene sentido. Alguien que hable de los derechos, de la libertad, de las condiciones de un pueblo, no puede estar atentando contra otro en una sociedad que apenas conoce ese conflicto. Y se les olvidó, porque Palestina Libre fue de moda. Palestina Libre fue mientras estaban promoviendo un interés político de una consulta popular aquí en Colombia. Pero hoy ya no suena. Pero por ahí a veces publican algunas cosas y no saben. Tú nos ilustrarás con mucho más suficiencia que se está desarrollando un plan de paz en este momento con los desafíos que significa reconstruir un territorio que tiene tanto impacto del conflicto. Aquí no es un tema entre árabes e israelíes, es un conflicto entre quienes utilizan la creencia del Islam para prácticas terroristas como un grupo extremista y una sociedad con todos los desafíos internos que tiene el derecho a ser Estado y que además tiene el derecho a construir ese futuro. Y nosotros como país latinoamericano tenemos que poner esto sobre la mesa para indicar que sí, tenemos que ser conscientes de lo que implica la relación de Israel con Argentina, con Uruguay, con Colombia, con Venezuela, con Estados Unidos, porque al final, si nosotros lo hacemos bien, el intercambio favorece a unos y otros, pero si lo hacemos mal, estamos impactando de manera estructural a esos socios, a esos hermanos y a esos con los quienes hemos construido una relación suficiente. Para quienes no conocen, o seguramente conocen muy a profundidad, Israel es tan grande como Cundinamarca y Boyacá juntos, pero es tan grande y tan fuerte por la gente, no por el territorio, por la gente y por su historia. Y porque nosotros, que tenemos 5 veces ese territorio, tenemos 10 veces menos la capacidad, o mucho más, económica, desarrollo tecnológico, por un tema también de creer profundamente en lo que significan este tipo de análisis, lo que significa complementarnos aún en las diferencias. Entonces creo que ahí es donde hay que poner el punto. A propósito de tu pregunta, aquí nosotros de manera política tenemos que saber colocar el tema y que podamos decir, ahí hay diferencias que tenemos que respetar, conocer, pero que Israel es determinante en las relaciones culturales incluso, pero también comerciales, pero también diplomáticas. Lo que sucede en Latinoamérica impacta directamente en el Medio Oriente, y en ese Medio Oriente donde la única democracia real es la israelí, porque alrededor de eso, de resto, son monarquías, son regímenes autoritarios, regímenes tribales, y que muy seguramente son limitantes de derechos de comunidades, de mujeres, de niños, de diversidades, etc. Exactamente, Mauricio. Como bien has dicho, has mencionado precisamente 2 puntos que quiero aprovechar, así ya para concluir un poco nuestra charla, que por supuesto, como siempre, ha sido un honor. Al final, como bien saben todos nuestros seguidores, nosotros estamos recién empezando y gente como Mauricio que nos ofrece una vista, sobre todo con perspectiva de lo que a nosotros quizás los más jóvenes nos falta, pues siempre agradecer su punto de vista. Y como bien ha mencionado Mauricio, hablábamos de un punto de la izquierda latinoamericana que enfocaba, ¿no?, un poco en campañas el uso de la simbología palestina, ¿no?, para aprovechar esta simbología y generar así más influencia de la gente, porque al final, como bien sabemos, nuestras culturas tienen una tendencia y un amor por la libertad, por la paz, por sobre todo la empatía. Es algo muy común en nuestras sociedades, y creo que
al aprovecharse de esos sentimientos, hemos ido viendo con el paso del tiempo eventos como lo que mencionabas en Colombia, donde comercios han sido vandalizados. Podemos irnos a mi propia España, desgraciadamente, donde las propias barriadas de pro-palestinos están destrozando comercios, han bloqueado eventos deportivos. Podemos ver lo que ha ocurrido en ciudades como Marsella, donde tengo también familia directa, y podemos ver imágenes lamentables con coches quemados y mobiliario urbano totalmente destrozado. ¿Y a qué quiero referirme como punto? Precisamente a lo que los propios iraníes, que han sido aquellos que han vivido, ¿no?, esa unión entre la facción radical del Islam y a izquierda, como ese ascenso desde el año 79 que tenemos en Irán, y como ahora ellos mismos están intentando devolver, ¿no?, un poco esas libertades. Así que también aprovechar aquí y mandar este mensaje también a nuestros seguidores, que muchas veces en los mensajes que recibimos, ahora sobre todo que se nos vienen elecciones encima, saber ser críticos, intentar extrapolar todo lo que es el mensaje político a una realidad, y bien ver, como decía Mauricio, los impactos reales de cada decisión. Y esperemos que prontamente, Mauricio, podamos tener muchas mejores relaciones entre Israel y Colombia, y que estas relaciones que hemos tenido tantos años, tanto universitarias como profesionales, puedan seguir siendo el camino, ¿no?, del éxito que han marcado durante estas últimas décadas. Y me lo permitirás, la importancia de poner este tema en su justa dimensión política, quiero hacer 3 mensajes finales. El primero, saludar la entereza de la capacidad diplomática de Israel, porque aún entendiendo, digamos, esa complejidad de las relaciones Colombia-Israel, los parlamentarios israelíes han sido bastante responsables y bastante acertados en mantener unas relaciones permanentes. Pienso que la Knesset en Israel se está recomponiendo, y en las elecciones seguramente que se va a recomponer, pero han sido bastante responsables, incluso los más ortodoxos y los menos ortodoxos. Aquí no es entender, allá siento que hay más madurez en no asociar sus diferencias con las que existen en Colombia. Allá no existe una radicalización de derecha a izquierda porque lo asocien de manera directa a su lógica con Colombia. La Knesset ha sido fundamental incluso para contener decisiones del Estado. Aquí estamos hablando de política pública, no de una posición respecto de uno u otro liderazgo. Creo profundamente que al final así se tomó la decisión de quien está al frente como primer ministro. Yo en particular, por supuesto, respaldo de manera restricta las decisiones del primer ministro Benjamín Netanyahu, porque creo que es el resultado de una decisión interna de la estructura política que conduce el Estado de Israel, no por otra cosa. Como cualquier gobernante tendrá sus tensiones, dificultades y errores, así debe ser evaluado, pero también me parece importante señalar que a muchos niveles, porque se ha mantenido, escuchamos a Israel desde su capacidad de respuesta tecnológica y militar, pero la capacidad de relacionamiento comercial en medio de estas tensiones, la capacidad de diálogo y de representación diplomática ante los sistemas de Naciones Unidas, la capacidad de respuesta y relacionamiento aún con los propios vecinos, Siria, Turquía, el Líbano, Emiratos Árabes, aún Irak, aún Afganistán, incluso China y Rusia, ha sido significativo. Es decir, hay una capacidad que hay que reconocer y que incide directamente, y al señor cónsul en Colombia, Kobe Valer, un saludo también. Hemos mantenido una relación de comunicación permanente porque necesitamos ir pensándonos en ese plan de reactivación económica, comercial y de cooperación con Israel. Primer mensaje a ese nivel. El segundo es a nivel de las relaciones con Estados Unidos. Nosotros tenemos en Israel y en Estados Unidos los mejores socios comerciales, pero los mejores aliados en la preservación de nuestras democracias. Y sí creo profundamente, insisto, con el respeto de autonomía de los estados, necesitamos también que nos repensemos cómo vamos a restituir esas relaciones y fortalecerlas, entendiendo que somos economías diferentes,
entienden que tenemos diferentes potencialidades a nivel productivo, a nivel tecnológico, a nivel de intercambio, de turismo incluso. Haifa es precisamente uno de esos centros que uno reconocería vale la pena conocer. Pero toda la historia del cristianismo, como la historia del judaísmo, están allí entremezcladas. Si eso motiva un intercambio cultural y si se quiere de movilidad turística, que sea ese elemento. Por eso creo que con Israel y con Estados Unidos necesitamos construir esa idea de reactivación, y por eso la importancia de que estén muy pendientes, y con eso el último punto, muy atentos a lo que suceda en la dinámica democrática y de elecciones en Colombia. No lo dije al inicio, no lo dije después, lo digo solo ahora y en este último comentario. Por supuesto que yo estoy en una lista del Centro Democrático con el expresidente Uribe al Senado de la República. Soy candidato al Senado. Y aún así, eso no me limita para apoyar a Vicky Dávila, que es una periodista. Creo profundamente que en este momento es el momento de una mujer al frente de los destinos de un país que en Latinoamérica les cuesta creer que las mujeres son poder, organización y autoridad. Poder, organización y autoridad. En unos países que nos hemos demostrado que los conflictos los hemos creado los hombres, que las dificultades comerciales las hemos creado los hombres y que los procesos incluso de reconciliación han construido los hombres y han mostrado fracasos. Bueno, ¿por qué si una sociedad que tiene un alto nivel de limitación a creer en esa capacidad de las mujeres como México tomó la decisión, aún en la línea política que tomó, si la ha tomado Argentina en su momento, si la ha tomado Chile en su momento, si la ha tomado el mismo Perú en su momento, si la ha tomado Brasil en su momento? ¿Por qué Colombia no puede tener en este momento la primera mujer presidenta? Lo podemos hacer. Y creería que este es un mensaje que de vuelta está sonando en Israel. Una mujer al frente, una primer ministra, y no voy a mencionar más, pero está sobre la mesa. Porque una dimensión de una mujer al frente y como primera ministra de Israel puede darle una dimensión diferente al conflicto, al manejo y a las relaciones y a la reconstrucción de esa sociedad. De tal suerte que este último mensaje es: estén atentos también a lo que sucede en Colombia, porque el riesgo es muy alto. Aquí, aunque les parezca lejano, aquí se ha tenido información de la presencia de Hezbollah, de miembros de Hamas. Eso no estamos inventándolo, están en grupos. El Inside Crime, como una de las fuentes de información de seguridad internacional, ha demostrado esto. De tal suerte que sí, la democracia está en riesgo, y si se considera que es necesario tener unas estructuras armadas como unas lógicas irregulares para respaldar una posición de gobierno, estamos atentando contra nuestra democracia. Y comentario final: la espiritualidad fundamental. Si Dios está con nosotros, cualquiera que sea la visión, la de ustedes y la nuestra, pero si hay una creencia profunda, los principios se van a mantener. Cuando se pierde ese mensaje, se pierde el horizonte de querer construir en la diferencia y de entender que aunque no esté en nuestra capacidad aceptar al otro, lo podemos respetar. Y ese creo que es el elemento final sobre el cual me parece fundamental haber tenido este espacio, tener este intercambio, y mi compromiso de que algunas de las personas que he mencionado que estamos en este proceso puedan estar en un siguiente espacio contigo, Elías, y hacer la gestión de mi parte para que esto suceda. Agradecer a todos quienes estuvieron aquí conectados y a ti por la oportunidad que me das de expresar estos mensajes. Muchísimas gracias, Mauricio. Para mí ha sido un placer totalmente. Estoy 100% de acuerdo que la importancia vital que tienen las futuras elecciones en las relaciones tanto de Israel con el mundo como del mundo con Israel. Espero y deseo de corazón que, al igual que Italia, también un buen ejemplo de una mujer líder, donde el país vuelve a tomar un poco un rumbo con el liderazgo de esta Meloni que tiene en Italia. Así que, ¿por qué no también esperar en Colombia un cambio y un giro hacia el futuro más próspero posible para el pueblo colombiano? Un abrazo muy fuerte desde aquí de Israel, Mauricio. Ha sido un auténtico honor. Un saludo a todos y, como siempre, estaremos en siguientes espacios. Cuídense mucho. Muchas gracias. Shalom.